Puedes imaginar a una madre de 28 años, en 1897, parada frente a un portón de hierro negro, mientras sus 3 hijos se aferraban a su vestido percudido, mirando fijamente la estructura que acababa de comprar con las últimas monedas que poseía en este mundo. $99 americanos por una propiedad que toda la costa de Veracruz susurraba con miedo en las cantinas y en los mercados. No era por valentía que Carmela había firmado aquellos papeles amarillentos en la oficina del notario, que olía a tabaco rancio y desesperanza. Era porque el hambre duele más que cualquier leyenda y porque cuando tienes 2 niñas de 6 y 9 años junto a un varón de apenas 3 que llora pidiendo pan cada noche, te das cuenta de que los muertos dan menos miedo que ver morir de inanición a quienes llevan tu sangre. Habían pasado 5 meses desde que el barco en el que trabajaba su esposo se hundió en el Golfo durante una tormenta que los pescadores viejos juraban que había sido invocada por algo antinatural. 5 meses en los que Carmela había rogado a la familia de su difunto marido que le diera un lugar donde dormir con los niños y 5 meses en los que fue tratada como una carga insoportable hasta que finalmente la echaron con una crueldad tan fría que aún le quemaba en el pecho como carbón encendido. Su suegra le había dicho mirándola con desprecio que una mujer sin marido era como un barco sin timón destinado a hundirse y que no iba a permitir que arrastrara a toda la familia al fondo con ella. Así que Carmela se encontró en la calle, con 3 bocas que alimentar, 2 manos que ya no daban abasto, y una desesperación tan profunda que cuando escuchó en el puerto sobre aquella mansión abandonada que se vendía por una miseria, no dudó ni un segundo. El agente de bienes raíces, un hombre corpulento con bigote engomado y ojos que no podían sostener la mirada por más de 2 segundos, le había advertido con voz temblorosa que la propiedad tenía cierta reputación. Dijo que las familias que habían intentado habitarla en las últimas 3 décadas siempre huían antes del primer mes, sin dar explicaciones coherentes, más allá de balbuceos, sobre voces que venían de las paredes y sombras que se movían contra la lógica de la luz del sol. Uno de los antiguos dueños había sido encontrado en la playa con la mirada perdida en el horizonte, murmurando algo sobre confesiones eternas, y otro simplemente desapareció dejando la mesa servida para la cena como si hubiera salido a comprar cigarros y decidido nunca volver. Pero Carmela ya había firmado, había entregado su último dinero, y ahora estaba parada frente a aquella construcción que se alzaba contra el cielo nublado de la tarde como una advertencia arquitectónica de que algunos lugares guardan secretos que nunca debieron ser construidos. La mansión no se parecía a nada que Carmela hubiera visto en su vida de pobreza y trabajo. Era una construcción de estilo colonial español, con 3 pisos de altura, paredes de piedra blanca, que el tiempo y la humedad del mar habían manchado con verdín oscuro y ventanas altas protegidas por rejas de hierro que se retorcían en diseños que parecían serpientes entrelazadas. El techo de tejas rojas estaba parcialmente derrumbado en el ala este, y las enredaderas habían conquistado gran parte de la fachada principal, como si la naturaleza intentara reclamar lo que los humanos habían abandonado. Había un jardín delantero que alguna vez debió ser magnífico, pero ahora era un cementerio de rosales muertos y fuentes agrietadas, donde el agua estancada despedía un olor a podredumbre vegetal. Lo más inquietante, sin embargo, era el silencio. A pesar de estar a menos de 2 kilómetros del puerto, donde los gritos de los pescadores y el rugido del oleaje eran constantes, aquí no se escuchaba absolutamente nada. Ni gaviotas, ni insectos, ni siquiera el viento que Carmela sabía que debía estar soplando desde el mar. Era como si la mansión existiera en una burbuja de quietud antinatural, un vacío acústico que hacía que cada paso que daban sobre la grava del camino sonara como un grito en una catedral vacía. Las niñas Lucero, de 9 años, y Rosa, de 6, se apretaron más contra su madre, mientras el pequeño Tomás se aferraba a su pierna derecha con tanta fuerza que Carmela podía sentir sus deditos clavándose a través de la tela del vestido. Lucero fue la primera en hablar con esa claridad perturbadora que a veces tienen los niños cuando perciben cosas que los adultos prefieren ignorar. «Mamá, esta casa no quiere que entremos», susurró, y Carmela sintió que un escalofrío le recorría la columna
como dedos helados, pero se obligó a sonreír con una confianza que no sentía. «Las casas no quieren ni dejan de querer mi cielo», respondió mientras buscaba la llave pesada que el agente le había entregado con manos temblorosas. «Es solo que ha estado sola mucho tiempo y necesita que una familia le devuelva la vida». Pero mientras decía estas palabras y caminaba hacia la puerta principal de madera oscura, con aldabas de bronce en forma de cabezas de león, Carmela no podía sacudirse la sensación de que su hija tenía razón, de que había algo fundamentalmente equivocado en este lugar y de que cruzar ese umbral significaba entrar en un pacto del que tal vez no habría retorno. La puerta se abrió con un gemido largo y grave que resonó en el interior como si la casa misma estuviera protestando por la intrusión. El aire que salió del interior era frío, mucho más frío de lo que debería ser considerando el calor húmedo de Veracruz, y traía consigo un olor particular que Carmela no pudo identificar inmediatamente. No era exactamente moho ni humedad, sino algo más sutil y perturbador como papel viejo quemado, mezclado con sal marina, y un rastro apenas perceptible de algo dulce y enfermizo que le recordó al olor de las flores que se dejan demasiado tiempo en un jarrón hasta que empiezan a pudrirse. El vestíbulo principal se abría ante ellos en una grandiosidad decadente. El suelo era de mármol blanco y negro, formando un patrón de tablero de ajedrez que se extendía hacia una escalera curva de madera oscura que subía hacia las sombras del segundo piso. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz que alguna vez debió ser elegante con diseños de aves del paraíso y flores exóticas, pero ahora colgaba en tiras como piel muerta, revelando el yeso agrietado debajo. Había varios muebles cubiertos con sábanas blancas, que en la penumbra parecían figuras fantasmales, congeladas en medio de alguna actividad eterna. Un candelabro de cristal enorme colgaba del techo alto varios de sus brazos rotos, y las lágrimas de cristal cubiertas de telarañas tan densas que parecían capullos grises. Pero lo que realmente llamó la atención de Carmela fue el espejo. En la pared opuesta a la entrada había un espejo de cuerpo completo, con un marco dorado tan elaborado que parecía hecho de serpientes y vides entrelazadas. Su superficie estaba empañada por décadas de abandono, pero cuando Carmela se miró en él, tuvo la extraña sensación de que su reflejo tardó una fracción de segundo en moverse, cuando ella lo hizo como si la imagen estuviera evaluando si copiar sus movimientos o hacer algo completamente diferente. Tomás comenzó a llorar con ese llanto agudo de miedo que solo los niños pequeños pueden producir, y Rosa se unió a él, sus sollozos resonando en el vestíbulo vacío de una manera que hacía que el sonido pareciera venir de todas partes a la vez. Carmela los reunió a los tres apretándolos contra ella y sintió que su propia determinación comenzaba a resquebrajarse. Había cometido un error terrible, lo sabía en lo más profundo de su ser. Esta casa no era un refugio, era una trampa. Pero cuando miró hacia la puerta abierta, hacia la luz grisácea del exterior, donde no tenían absolutamente nada donde ir, ni un solo lugar en el mundo que los recibiera, se dio cuenta de que no había marcha atrás. Los $99 que había pagado eran todo lo que poseía, no había dinero para comida ni para pasajes, ni para alquilar siquiera una habitación miserable en el puerto. Esta mansión maldita era literalmente todo lo que tenían entre ellos y la muerte por inanición en las calles. Así que Carmela tomó la decisión que las madres desesperadas han tomado desde el principio de los tiempos. Apretó los dientes, se tragó su miedo y decidió que si esta casa quería asustarlos tendría que esforzarse mucho más, porque ella había pasado por el infierno de ver morir a su esposo, de ser humillada y expulsada por su propia familia política y de ver a sus hijos pasar hambre. Y eso le había enseñado que el verdadero horror no viene de fantasmas ni maldiciones, sino de la crueldad calculada de los seres humanos vivos. La primera tarea era encontrar un lugar en esta catedral de abandono donde pudieran pasar la noche con algo parecido a seguridad. Carmela exploró la planta baja con los niños, siguiéndola en una fila apretada como patitos asustados, ninguno de ellos dispuesto a separarse más de medio metro de su madre. Pasaron por un comedor formal con una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, sus sillas dispuestas con precisión militar,
como si los comensales fantasmas pudieran aparecer en cualquier momento para una cena que nunca llegaría. Una cocina enorme con una estufa de hierro que parecía una bestia dormida y estantes llenos de ollas y sartenes cubiertas de polvo tan espeso que parecía nieve gris. Una sala de estar con un piano de cola cuyas teclas estaban amarillentas como dientes viejos. Y cuando Rosa tocó una por curiosidad, el sonido que produjo fue tan discordante y fuerte en el silencio que todos saltaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Finalmente encontraron lo que parecía ser una biblioteca o estudio, una habitación más pequeña y menos intimidante que las otras, con estanterías de piso a techo llenas de libros con lomos de cuero agrietado y una chimenea de piedra que prometía calor si lograban encontrar leña. Había 2 sofás grandes cubiertos con las inevitables sábanas blancas y las ventanas, aunque sucias, dejaban entrar suficiente luz como para que la habitación no se sintiera como una tumba. Carmela decidió que este sería su refugio, al menos por esta primera noche aterradora. Arrastraron las sábanas de los sofás, levantando nubes de polvo que los hicieron toser y estornudar, y las sacudieron por la ventana, creando una tormenta blanca en el aire quieto del jardín. Debajo, encontraron muebles sorprendentemente bien conservados, el terciopelo verde oscuro descolorido, pero intacto, los cojines aún con suficiente relleno para ser cómodos. Carmela juntó los 2 sofás para crear una especie de cama grande, donde los 4 pudieran dormir juntos, y usó su chal como manta improvisada. No tenían comida. El agente les había prometido que habría suministros básicos en la despensa, pero cuando Carmela revisó, solo encontró latas oxidadas, cuyo contenido era un misterio potencialmente mortal, y un saco de harina tan infestado de gorgojos que se movía con vida propia. Tendría que ir al pueblo mañana temprano, usar los pocos centavos que le quedaban para comprar al menos tortillas y frijoles, algo para mantener a los niños con vida, mientras encontraba una manera de hacer que esta pesadilla funcionara. Pero por ahora, solo podían acurrucarse juntos en los sofás unidos, mientras el sol se ponía afuera y la oscuridad comenzaba a llenar la mansión como agua negra, llenando un barco que se hunde. La transición del día a la noche en la mansión no fue gradual, fue abrupta y absoluta. Un momento había luz grisácea filtrándose por las ventanas sucias, y al siguiente todo era oscuridad tan completa que Carmela no podía ver su propia mano frente a su cara. No había velas, no había lámparas de aceite, no habían pensado en traer nada, porque en su desesperación por tener un techo, habían olvidado que los techos sin luz son solo cuevas elaboradas. Los niños se apretaron contra ella Tomás, sollozando en voz baja, mientras Rosa y Lucero permanecían en un silencio tenso que era casi peor que los gritos. Carmela les cantaba en voz baja canciones de cuna que su propia madre le había cantado, intentando crear una burbuja de normalidad en este lugar que era cualquier cosa menos normal. Fue alrededor de la medianoche cuando comenzó. Carmela estaba en ese estado entre el sueño y la vigilia, donde los sonidos del mundo real se mezclan con los del mundo de los sueños, cuando lo escuchó claramente. Voces. No eran voces altas ni cercanas, sino susurros que parecían venir de todas partes a la vez, de las paredes del techo, del suelo mismo. No podía distinguir palabras, solo el ritmo y la cadencia de conversaciones urgentes, múltiples voces, hablando todas al mismo tiempo, en lo que sonaba como una discusión o una confesión desesperada. El tono era de súplica de algo que necesitaba ser dicho con urgencia, pero que nunca lograba formarse en palabras comprensibles. Carmela se sentó completamente despierta, ahora su corazón golpeando tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Los susurros continuaban aumentando y disminuyendo en volumen, como olas en la playa invisible. Miró hacia donde sabía que estaban sus hijos en la oscuridad, y para su alivio, escuchó sus respiraciones tranquilas y profundas, milagrosamente aún dormidos. Quizás era mejor así. Se levantó con cuidado tanteando en la oscuridad hasta que sus manos encontraron la pared fría y húmeda de la biblioteca. Los susurros parecían más fuertes ahora, más urgentes, y mientras presionaba su oído contra el papel tapiz agrietado, tuvo la sensación escalofriante de que las voces no venían exactamente de detrás de la pared,
sino de dentro de la pared misma, como si estuvieran atrapadas en el yeso y los ladrillos condenadas a repetir sus mensajes por toda la eternidad. Una de las voces se elevó por encima de las otras por un momento, y Carmela pudo distinguir dos palabras claras, en español antiguo, perdón y verdad, antes de que volviera a hundirse en el murmullo incomprensible. El frío que recorrió su cuerpo no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Esto no era el viento, esto no eran las cañerías viejas, esto era algo imposible, algo que su mente racional se negaba a aceptar, pero que sus instintos primitivos reconocían inmediatamente como una amenaza. Los susurros continuaron durante lo que pareció horas, aunque Carmela no tenía forma de medir el tiempo en esa oscuridad absoluta. Se quedó de pie contra la pared, escuchando e intentando encontrar algún patrón, algún significado en el caos de voces superpuestas. Ocasionalmente una palabra o frase emergía con claridad suficiente para ser entendida. Escondido, nunca encontrado, bajo las piedras, sangre en las manos. Cada fragmento era como una pieza de un rompecabezas horrible que Carmela no estaba segura de querer resolver. Finalmente, cuando la oscuridad comenzó a diluirse con los primeros indicios grises del amanecer, los susurros se desvanecieron gradualmente, como si fueran criaturas nocturnas que no podían existir bajo la luz del día. El silencio que dejaron atrás era casi peor que los susurros mismos, porque ahora Carmela sabía con certeza absoluta que algo estaba fundamentalmente mal con esta casa. No era solo abandono, no era solo deterioro. Había algo aquí, algo que había quedado sin resolver, algo que necesitaba desesperadamente ser escuchado, y Carmela, una viuda de 28 años, con 3 hijos hambrientos y sin un solo lugar en el mundo al que ir, acababa de convertirse involuntariamente en la audiencia cautiva de cualquier secreto terrible que estas paredes guardaban. Cuando el sol finalmente salió completamente iluminando la biblioteca con luz débil y grisácea, Carmela encontró a sus 3 hijos despiertos mirándola con ojos grandes y asustados. Lucero habló primero, su voz apenas un susurro. «Lo escuchaste, ¿verdad, mamá?» Las voces. Carmela quiso mentir, quiso decirles que había sido solo un sueño, que no había nada de qué preocuparse, pero cuando miró los rostros de sus hijos, vio en ellos la misma mezcla de terror y determinación que sentía en su propio corazón. Eran una familia, habían sobrevivido a la muerte y al abandono, y no iban a ser derrotados por una casa, por muy maldita que estuviera. «Sí, mi amor, lo escuché», respondió Carmela con una honestidad que sorprendió incluso a ella misma. «Y vamos a descubrir qué es lo que esta casa necesita decirnos, porque claramente algo aquí necesita ser encontrado, y tal vez esa es la razón por la que terminamos en este lugar exacto, en este momento exacto de nuestras vidas». Antes de continuar, quiero pedirte algo que viene directamente del corazón. Si esta historia te está tocando de alguna manera, si sientes esa conexión con Carmela y sus hijos, si alguna vez en tu vida has sentido esa desesperación de tener que elegir entre el miedo y la supervivencia, me ayudarías muchísimo dejando tu suscripción en este canal. No es solo un número para mí, es saber que estas historias llegan a alguien que verdaderamente las necesita escuchar. Y en los comentarios me encantaría que me contaras, ¿has tenido alguna vez que tomar una decisión imposible por proteger a los que amas? ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre un lugar aterrador y la calle? A veces las historias que más necesitamos escuchar son las que nos recuerdan que no estamos solos en nuestros miedos y en nuestras luchas. Así que comparte tu historia con nosotros, aquí en esta comunidad que estamos construyendo juntos, una comunidad de personas que entienden que la vida real a veces es más aterradora que cualquier cuento de fantasmas, y que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. La exploración de la mansión a la luz del día no hizo nada para calmar los nervios de Carmela. De hecho, en muchos aspectos, la luz reveló detalles que la oscuridad había misericordiosamente ocultado. La casa era enorme, mucho más grande de lo que había parecido desde el exterior, con habitaciones que se ramificaban en todas direcciones siguiendo una lógica arquitectónica que no tenía sentido, como si diferentes secciones hubieran sido añadidas en diferentes épocas sin ningún plan coherente.
Había pasillos que terminaban abruptamente en paredes en blanco, escaleras que subían a ninguna parte y puertas que se abrían a armarios tan profundos que parecían túneles hacia algún lugar oscuro. Las paredes estaban cubiertas con retratos de personas muertas hace mucho tiempo, sus ojos siguiendo a Carmela mientras pasaba sus rostros severos y sin sonrisas, juzgándola desde sus marcos dorados. En una habitación del segundo piso, que parecía haber sido un dormitorio principal, Carmela encontró algo que la hizo detenerse en seco. La cama grande con dosel todavía estaba hecha con sábanas amarillentas por el tiempo, pero lo inquietante era que había una depresión en la almohada, como si alguien hubiera estado acostado allí recientemente, y sobre la mesita de noche había un vaso con agua, o lo que alguna vez había sido agua ahora reducido a un residuo verdoso en el fondo del cristal. Era como si los ocupantes anteriores hubieran desaparecido en medio de la noche, tal como decían las historias. Simplemente se evaporaron dejando todo exactamente como estaba. Carmela continuó su exploración metódica con los niños, siguiéndola de cerca. Rosa aferrándose al dobladillo de su falda, mientras Tomás iba cargado en su cadera y Lucero caminaba justo detrás, examinando todo con esos ojos agudos que no perdían ningún detalle. Fue Lucero quien notó algo extraño en el estudio del segundo piso, una habitación más pequeña, llena de estantes con libros de contabilidad y documentos amarillentos. «Mamá, mira esto», dijo señalando la pared detrás del escritorio. Carmela se acercó y vio lo que su hija había notado. Había un patrón extraño en el papel tapiz en esa sección particular. Las flores y las vides no coincidían exactamente con el resto de la pared, como si alguien hubiera colocado un parche intentando cubrir algo. Carmela presionó la palma de su mano contra la pared y sintió que cedía ligeramente más suave y más hueca que el resto. «Esto no es pared sólida», susurró más para sí misma que para los niños. Miró alrededor del escritorio, buscando algo para usar como herramienta, y encontró un abrecartas de metal con mango de marfil. Con cuidado insertó la punta bajo el borde del papel tapiz y comenzó a jalar. El papel viejo se desprendió fácilmente en grandes tiras, revelando debajo no el yeso que esperaba, sino madera. Tablas de madera que habían sido clavadas sobre algo y luego cubiertas con papel tapiz para ocultar su existencia. El corazón de Carmela comenzó a latir más rápido. Había algo detrás de esta pared, algo que alguien había querido mantener oculto. Tomó el abrecartas y lo usó como palanca, insertándolo entre las tablas de madera y haciendo presión. La madera estaba vieja y quebradiza, y después de varios intentos, una de las tablas se astilló y cedió con un crujido seco que sonó obscenamente fuerte en el silencio del estudio. Detrás de la madera había oscuridad, un espacio vacío del que emanaba un olor a encierro tan intenso que Carmela tuvo que retroceder tosiendo. Era el olor a aire que no había sido perturbado en décadas, a humedad concentrada, y a algo más, algo orgánico y descompuesto que hacía que su estómago se revolviera. Rosa comenzó a llorar diciendo que no quería ver qué había allí, que quería irse, pero Carmela sabía que no podían irse, que esto era importante, que de alguna manera esto estaba conectado con los susurros nocturnos, con la sensación de que la casa estaba tratando desesperadamente de comunicar algo. Arrancó 2 tablas más, creando una abertura lo suficientemente grande como para mirar a través de ella. La luz del estudio apenas penetraba la oscuridad del otro lado, pero Carmela podía distinguir lo que parecía ser una habitación pequeña o quizás un armario profundo. Necesitaba luz. Recordó haber visto candelabros en el comedor formal en la planta baja. Dejó a los niños en el estudio con instrucciones estrictas de no tocar nada y bajó corriendo las escaleras, su mente acelerada con posibilidades y temores. Encontró un candelabro de plata empañada con 3 velas, aún en su lugar milagrosamente intactas, aunque cubiertas de polvo. En la cocina, después de buscar en varios cajones, encontró fósforos viejos y, para su alivio, aún funcionaban. Encendió las velas y regresó al estudio donde Lucero se había acercado a la abertura en la pared y estaba mirando fijamente la oscuridad del otro lado. Carmela levantó el candelabro y lo acercó a la abertura. La luz de las velas danzó y parpadeó, revelando gradualmente lo que había sido ocultado detrás de esa pared durante décadas. Era efectivamente una habitación pequeña,
más un compartimento secreto que una habitación propiamente dicha, con apenas 2 metros de ancho por 3 de profundo. Las paredes estaban cubiertas de estantes, y los estantes estaban llenos de cajas de madera de diferentes tamaños, todas cuidadosamente etiquetadas con caligrafía elegante que el tiempo había desvanecido, pero que aún era legible. Carmela leyó algunas de las etiquetas en voz alta, su voz temblando ligeramente. Documentos de propiedad 1872. Correspondencia familiar 1865 a 1880. Testamento y últimas voluntades. Y entonces vio algo que hizo que su respiración se detuviera. En el estante más bajo, casi escondidas detrás de las cajas más grandes, había 3 pequeñas arcas de hierro con cerraduras oxidadas. Eran del tipo que se usaba para guardar objetos de valor, dinero, joyas, documentos importantes. Carmela entró en el compartimento secreto, teniendo que agacharse ligeramente, porque el techo era bajo, y sintiendo que el aire viciado llenaba sus pulmones con cada respiración. Tomó una de las arcas de hierro sorprendida por su peso y la sacó al estudio donde la luz era mejor. La cerradura estaba tan oxidada que parecía imposible de abrir, pero cuando Carmela tiró del pestillo, éste cedió con un chirrido metálico. Dentro, envueltos en terciopelo negro que se desintegraba al tacto, había documentos. Carmela los desplegó con cuidado, sus manos temblando, mientras comenzaba a leer. Eran confesiones. Cartas escritas en tinta marrón, con una caligrafía temblorosa, que se volvía cada vez más ilegible hacia el final de cada página, como si el escritor estuviera perdiendo la compostura o la cordura mientras escribía. La primera carta estaba fechada en 1893, solo 4 años antes, y comenzaba con las palabras que Carmela leyó en voz alta, casi sin darse cuenta. A quien corresponda, ya no puedo cargar con este peso en silencio. Debo confesar lo que hicimos mi hermano y yo, lo que hicimos por codicia, por miedo, por orgullo estúpido, y lo que nos ha maldecido a esta casa y a todos los que vivan en ella, hasta que la verdad sea finalmente revelada. El resto de la carta detallaba una historia de traición y asesinato que hizo que a Carmela se le helara la sangre. Los 2 hermanos que habían construido esta mansión en 1860 habían sido socios en un negocio de importación extremadamente lucrativo, trayendo mercancías de Europa y distribuyéndolas por toda la costa mexicana. Pero habían acumulado su fortuna inicial, no a través del comercio honesto, sino robando la herencia de docenas de familias locales mediante documentos falsificados, sobornos a funcionarios, y cuando eso no funcionaba, eliminación física de cualquiera que se interpusiera en su camino. La carta confesaba al menos 6 asesinatos directos y docenas más de muertes indirectas, personas arruinadas, que se suicidaron, familias destruidas, que murieron en la pobreza. Y todo el dinero sucio, toda la riqueza manchada de sangre, había sido usada para construir esta mansión, esta estructura obscena de piedra y pecado que ahora se alzaba como un monumento a la codicia humana. Pero la parte más escalofriante de la confesión venía al final. El hermano que escribía revelaba que habían escondido toda la evidencia de sus crímenes dentro de las paredes de la casa misma. Documentos falsos, registros de sobornos, recibos de pagos a asesinos a sueldo, todo estaba aquí distribuido en compartimentos secretos por toda la estructura, y habían hecho algo que el escritor apenas podía expresar con palabras. Habían murado a alguien vivo. Un testigo que amenazaba con exponer sus crímenes lo habían encerrado en algún lugar dentro de la casa, en un espacio tan pequeño y tan oculto que nadie lo encontraría hasta que fuera demasiado tarde, y el hombre había muerto allí gritando y suplicando mientras ellos cenaban tranquilamente en el piso de abajo. La confesión terminaba con una maldición, el escritor jurando que ni él ni su hermano, ni ningún descendiente suyo, encontraría paz hasta que la verdad fuera revelada y la justicia de alguna forma restaurada. Carmela dejó caer la carta, sus manos temblando incontrolablemente. Los susurros que había escuchado durante la noche no eran fantasmas atormentando la casa, eran ecos de confesiones no dichas, de verdades enterradas de víctimas que nunca habían recibido justicia. Esta mansión no estaba embrujada por espíritus vengativos,
estaba saturada con el peso de secretos terribles, con la culpa de crímenes no expiados, con la necesidad desesperada de que alguien finalmente escuchara la verdad. Y Carmela acababa de convertirse en esa persona. Miró a sus 3 hijos que la observaban con ojos grandes y asustados, esperando que su madre les dijera que todo estaría bien, que podrían irse, que no tenían que quedarse en esta casa horrible. Pero Carmela sabía que no podían irse. No solo porque no tenían otro lugar, sino porque algo más grande que su propia supervivencia estaba en juego aquí. Si estas paredes guardaban evidencia de crímenes, si había víctimas cuyas historias nunca habían sido contadas, entonces, tal vez, solo tal vez, había una razón por la que Carmela y sus hijos habían terminado aquí, en este lugar exacto, en este momento exacto. Tal vez su propia desesperación los había llevado al único lugar donde podían encontrar no solo refugio, sino propósito. Los siguientes días, Carmela los dedicó a una exploración obsesiva de la mansión, buscando más compartimentos secretos, más confesiones, más piezas del horrible rompecabezas que esta casa representaba. Cada noche, los susurros regresaban, pero ahora Carmela ya no los temía. En cambio, los escuchaba con atención, tratando de distinguir palabras, tratando de entender qué era exactamente lo que las paredes intentaban decirle. Encontró el segundo compartimento secreto detrás de un espejo en el comedor formal. Allí había documentos que probaban el soborno sistemático de funcionarios de aduanas, listas de nombres con cantidades de dinero al lado y notas sobre qué cargamentos ilegales habían sido permitidos pasar a cambio de cada pago. Carmela separó estos documentos cuidadosamente, guardándolos en una de las cajas que había sacado del primer escondite. El tercer compartimento estaba en el dormitorio principal detrás de un panel de madera decorativa. Contenía correspondencia personal entre los 2 hermanos, discutiendo sus crímenes con una frialdad que resultaba aún más perturbadora que si hubieran mostrado remordimiento. Hablaban de arruinar familias como quien habla de una estrategia de negocios, de eliminar testigos como quien habla de resolver problemas logísticos menores. La humanidad de sus víctimas simplemente no existía para ellos, eran obstáculos nada más. Pero fue en el 4.º día de búsqueda cuando Carmela encontró algo que la hizo detenerse completamente y reconsiderar todo lo que había asumido sobre esta casa. Estaba en el sótano, un lugar al que había evitado bajar, porque las escaleras estaban en mal estado, y no había ventanas, solo oscuridad húmeda, que olía a tierra mojada y a cosas olvidadas. Pero los susurros de la noche anterior habían sido particularmente insistentes, y Carmela había logrado distinguir una palabra repetida una y otra vez. Abajo, abajo, abajo. Así que, armada con su candelabro y con Lucero siguiéndola porque la niña se negaba a quedarse arriba sin su madre, descendió las escaleras de piedra que crujían ominosamente bajo su peso. El sótano era exactamente tan terrible como había imaginado. Paredes de piedra húmedas cubiertas de moho negro, telarañas tan densas que parecían cortinas grises y charcos de agua estancada en el suelo irregular. Había barriles viejos apilados en una esquina y estantes de metal oxidado que alguna vez debieron contener provisiones, pero que ahora solo sostenían frascos rotos y latas abolladas más allá del reconocimiento. Pero en la pared del fondo, justo donde el sótano terminaba en lo que parecía ser roca sólida, Carmela notó algo extraño. Las piedras en una sección particular no coincidían con el resto del muro. Eran más nuevas, el mortero entre ellas, más claro, como si esta sección hubiera sido construida o reconstruida en un momento posterior al resto del sótano. Carmela se acercó sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido. Presionó su mano contra las piedras y sintió que una de ellas se movía ligeramente. Empujó más fuerte y la piedra se hundió hacia adentro con un sonido rasposo, revelando que no estaba realmente incrustada en el muro, sino simplemente colocada allí. Con creciente urgencia, Carmela comenzó a quitar las piedras una por una, apilándolas a su lado. Lucero sostenía el candelabro iluminando su trabajo, su rostro pálido en la luz temblorosa de las velas. Después de quitar aproximadamente una docena de piedras, se reveló una abertura, un hueco en el muro, lo suficientemente grande como para que una persona se agachara y pasara a través de él.
Del otro lado emanaba un olor tan fuerte y tan definitivamente a descomposición que Carmela tuvo que retroceder cubriéndose la nariz y la boca con la manga de su vestido. «Mamá, no entres ahí», suplicó Lucero, su voz temblando. «Por favor, no entres». Pero Carmela sabía que tenía que hacerlo. Tomó el candelabro de las manos de su hija, le dijo que esperara en las escaleras, que subiera corriendo si escuchaba cualquier cosa extraña, y se agachó para pasar a través de la abertura. El espacio del otro lado era pequeño, apenas una celda de 2 metros por 2 tallada directamente en la roca natural sobre la que se había construido la casa. Y allí, en el rincón más alejado, estaba lo que Carmela había temido y esperado encontrar: huesos humanos, un esqueleto completo acurrucado en una posición que sugería agonía, los brazos extendidos hacia la pared donde alguien había arañado desesperadamente, dejando marcas profundas en la piedra antes de que sus fuerzas finalmente se agotaran. Las uñas rotas aún estaban incrustadas en algunas de las grietas en la roca, un detalle tan horrible que Carmela tuvo que apartar la mirada, sintiendo que la bilis subía por su garganta. Este era el testigo que los hermanos habían emparedado vivo, el hombre que había amenazado con exponer sus crímenes. Lo habían metido aquí, lo habían sellado con piedras y mortero, y lo habían dejado morir en la oscuridad absoluta, gritando hasta que su voz se agotó, y luego simplemente esperando la muerte que debió tardar días en llegar. La confesión que Carmela había leído no había exagerado la crueldad de estos hombres, si acaso la había minimizado, pero había algo más en la celda. Al lado del esqueleto, medio escondido bajo los huesos del brazo derecho, había un pequeño libro encuadernado en cuero. Carmela lo recogió con manos temblorosas, sintiendo que el cuero se desmoronaba ligeramente bajo sus dedos. Lo abrió con cuidado y vio que estaba lleno de escritura, una caligrafía apretada y frenética que cubría cada centímetro de cada página. Este hombre había pasado sus últimos días escribiendo en la oscuridad absoluta, escribiendo a tientas lo que debía ser su testimonio, su propia confesión de lo que sabía sobre los hermanos y sus crímenes. Carmela pasó las páginas rápidamente, viendo nombres, fechas, lugares, descripciones detalladas de cada transacción ilegal, de cada familia, arruinada, de cada muerte, causada directa o indirectamente por la codicia de los hermanos. Este pequeño libro era dinamita pura, era la evidencia definitiva que podría haber destruido a los hermanos y a todo su imperio si alguien lo hubiera encontrado a tiempo, pero nadie lo había encontrado hasta ahora. Carmela metió el libro en el bolsillo de su falda y salió de la celda apenas capaz de respirar con el peso de lo que acababa de descubrir. Subió las escaleras donde Lucero la esperaba con los ojos llenos de lágrimas y abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que necesitaba el contacto con vida, con inocencia después de haber estado tan cerca de tanta muerte y maldad. Esa noche, los susurros fueron diferentes. Ya no sonaban urgentes o suplicantes, sino casi aliviados, como si las paredes mismas supieran que su secreto finalmente había sido descubierto, que la verdad que habían estado guardando durante décadas finalmente había sido traída a la luz. Carmela se sentó en la biblioteca con el pequeño libro del testigo emparedado y todas las confesiones y documentos que había encontrado en los compartimentos secretos esparcidos a su alrededor. Tenía en sus manos la evidencia completa de una conspiración criminal que había destruido docenas de vidas, que había construido una fortuna sobre los cadáveres de inocentes y que había quedado impune durante más de 30 años. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? La pregunta la mantuvo despierta toda esa noche. Por un lado, estos documentos probablemente tenían valor histórico, deberían ser entregados a las autoridades o a algún archivo histórico donde pudieran ser estudiados, donde las víctimas pudieran finalmente ser reconocidas y sus familias pudieran saber la verdad de lo que les había sucedido. Pero por otro lado, Carmela era realista. Los hermanos que habían cometido estos crímenes probablemente estaban muertos hace tiempo, al igual que la mayoría de sus víctimas directas. ¿A quién le importaría realmente después de tanto tiempo? ¿Y qué pasaba con ella y sus hijos? Seguían sin tener nada, seguían siendo refugiados en una casa que nadie más quería, viviendo al día con los pocos centavos que les quedaban.
Si entregaba estos documentos, si hacía pública esta historia, ¿qué ganaría? Reconocimiento, tal vez gratitud de descendientes de víctimas posiblemente, pero nada de eso pondría comida en la mesa, ni daría a sus hijos un futuro. Entonces Carmela recordó algo que había visto en uno de los compartimentos secretos. Había más allí además de documentos. Había mencionado al pasar cuando encontró el primer escondite, pero no había investigado más a fondo porque estaba demasiado enfocada en las confesiones escritas. Pero ahora recordaba claramente haber visto en ese primer compartimento algo envuelto en terciopelo, algo pesado que había asumido eran más cajas de documentos. Al amanecer, Carmela regresó al estudio del segundo piso y entró nuevamente en el compartimento secreto detrás de la pared. Buscó en los estantes más altos, apartando las cajas de documentos que ya había revisado, hasta que encontró lo que buscaba. 4 paquetes grandes envueltos en terciopelo negro, atados con cuerdas de cáñamo que se desintegraban al tacto. Los sacó uno por uno del compartimento y los colocó sobre el escritorio. Cuando desató el primero y apartó el terciopelo podrido, su respiración se detuvo. Adentro había barras de oro, no medallones ni joyas, sino barras sólidas de oro, cada una del tamaño de un ladrillo pequeño, con sellos que Carmela no reconocía, pero que claramente indicaban su autenticidad y peso. Había 12 barras en el primer paquete. Con manos temblando, abrió los otros 3 paquetes. Más oro, más barras idénticas. En total había 48 barras de oro escondidas en ese compartimento secreto, probablemente parte del botín robado que los hermanos nunca habían tenido la oportunidad de gastar o convertir antes de que su imperio se derrumbara. Esta era la verdadera maldición de la casa, no fantasmas vengativos, sino riqueza manchada de sangre, demasiado peligrosa para ser usada, demasiado incriminadora para ser revelada, así que había sido escondida esperando que algún día los hermanos o sus herederos pudieran reclamarla sin riesgo. Pero ese día nunca llegó, y el oro había permanecido aquí olvidado por todos, excepto por las paredes que susurraban sus secretos cada noche. Carmela pasó el resto de ese día en un estado de shock, calculando y recalculando lo que 48 barras de oro podrían significar para ella y sus hijos. Era una fortuna, no la riqueza obscena de los hermanos criminales que habían construido esta casa, pero sí suficiente para transformar completamente sus vidas. Podrían comprar una casa pequeña en un pueblo tranquilo, podrían abrir un negocio honesto, podrían asegurar que los niños recibieran educación, que nunca pasaran hambre, que tuvieran un futuro más allá de la mera supervivencia. Todo lo que tenía que hacer era tomar el oro, vender la mansión por otros $99 a algún otro pobre desgraciado y desaparecer. Nadie sabría nunca. Los secretos de la casa podrían quedarse enterrados para siempre. Las víctimas de los hermanos permanecerían olvidadas, pero la verdad finalmente conocida seguiría sin ser revelada. Y Carmela, una mujer que había sido traicionada, humillada y abandonada por su propia familia política, sabía demasiado bien lo que se sentía cuando la injusticia quedaba sin respuesta, cuando los poderosos salían impunes y las víctimas eran olvidadas. Durante 3 días, Carmela luchó con esta decisión. Por las noches los susurros continuaban, pero ahora los escuchaba de manera diferente. Ya no eran aterradores, eran tristes, eran las voces de personas que habían sufrido y que habían muerto sin que se hiciera justicia, cuyas historias habían sido borradas de la memoria de todos, cuyas familias habían sido destruidas sin siquiera saber por qué. Y Carmela se dio cuenta de que ella podía cambiar eso. Ella tenía el poder de darles voz, de hacer que sus historias fueran escuchadas, de asegurar que los crímenes de los hermanos no permanecieran ocultos para siempre. Pero hacerlo significaría renunciar al oro, significaría quedarse en esta casa maldita, significaría poner en riesgo su propia comodidad y seguridad por el bien de personas que habían muerto hacía décadas y que nunca sabrían que Carmela había luchado por ellas. Fue Lucero quien finalmente la ayudó a decidir. Una noche, mientras cenaban otro de los guisos aguados que Carmela preparaba estirando al máximo las pocas provisiones que tenían, la niña miró a su madre con esos ojos demasiado sabios para su edad y dijo: «Mamá, las voces en las paredes
son personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Carmela dejó su cuchara sorprendida por la percepción de su hija. Sí, mi amor, creo que sí. Lucero asintió como si esto confirmara algo que había estado pensando. Entonces tenemos que ayudarlas, dijo con la simple lógica moral de un niño que aún no ha aprendido que el mundo premia el egoísmo por encima de la compasión. Papá siempre decía que la única riqueza real es poder dormir con la conciencia tranquila, y Carmela supo en ese momento que su hija tenía razón, que su difunto esposo, un hombre honesto que había muerto trabajando duro, en lugar de robar y estafar, tendría razón. No podía tomar ese oro manchado de sangre y usarlo para su propio beneficio, sin primero hacer justicia por aquellos cuya sangre lo había manchado. A la mañana siguiente, Carmela tomó una de las barras de oro, la más pequeña que pudo encontrar, y caminó las 2 horas hasta el pueblo más grande más allá del puerto. Allí encontró un prestamista, un hombre viejo con cara de sapo, que no hizo preguntas cuando ella puso la barra sobre su escritorio, solo examinó el oro con su lupa, verificó su autenticidad con ácido y herramientas que Carmela no reconocía, y finalmente ofreció una suma que era aproximadamente 1/10 parte del valor real de la barra. Carmela aceptó sin regatear, sabiendo que regatear solo generaría más preguntas que no quería responder. Incluso esa 10ª parte era más dinero del que había visto en toda su vida. Usó ese dinero no para mudarse, no para escapar, sino para contratar un abogado. Encontró uno en el mismo pueblo, un hombre joven que acababa de terminar sus estudios y que todavía tenía esa mezcla peligrosa de idealismo y ambición que lo hacía perfecto para lo que Carmela necesitaba. Le mostró los documentos, las confesiones, el libro del testigo emparedado, todo, excepto el oro, y le contó toda la historia. El abogado, cuyo nombre era Rodrigo, la miró con incredulidad al principio, pero a medida que revisaba documento tras documento, su expresión cambió de escepticismo a asombro a una indignación moral que Carmela reconoció como genuina. «Esto es explosivo», dijo finalmente. «Esto podría reabrir docenas de casos. Esto podría devolver propiedades a familias que fueron robadas hace décadas. Esto es justamente el tipo de caso que podría hacer una carrera». Y Carmela supo que había encontrado la persona correcta. El proceso de llevar todo esto a la justicia fue largo y complicado. Rodrigo tuvo que verificar los documentos, autenticar las firmas, rastrear a los descendientes de las víctimas y presentar peticiones ante tribunales que estaban profundamente reticentes a reabrir casos de hace 30 años. Pero la evidencia era tan sólida, tan detallada y tan incriminatoria que finalmente no pudieron ignorarla. Los periódicos comenzaron a publicar historias sobre el escándalo de los hermanos criminales que habían construido su imperio sobre el robo y el asesinato. Los descendientes de las víctimas, muchos de los cuales habían vivido toda su vida sin saber exactamente qué había arruinado a sus familias, finalmente obtuvieron respuestas. Se iniciaron procesos legales para devolver propiedades robadas, para compensar a las familias afectadas, para limpiar los nombres de hombres que habían sido acusados falsamente de crímenes que los hermanos habían cometido. Y en el centro de todo esto estaba Carmela, la viuda que había comprado la mansión maldita por $99 y que había tenido el valor de escuchar lo que las paredes estaban tratando de decir. Pero mientras la justicia lentamente se abría paso a través de los tribunales, Carmela enfrentaba un problema más inmediato. El dinero que había obtenido vendiendo esa primera barra de oro se estaba agotando. Las reparaciones necesarias en la mansión para hacerla verdaderamente habitable eran costosas. Los niños necesitaban ropa nueva, zapatos, atención médica para las diversas enfermedades menores que habían desarrollado viviendo en condiciones tan precarias. Y Carmela se dio cuenta de que tendría que vender más barras de oro, pero esta vez lo haría de manera diferente. En lugar de venderlas a prestamistas sin escrúpulos que le darían una fracción de su valor, encontraría una manera de convertir ese oro en algo que honrara a las víctimas en lugar de simplemente beneficiarla a ella. Fue el abogado Rodrigo quien le sugirió la idea. Una de las cosas que sus investigaciones habían revelado era que muchas de las familias arruinadas por los hermanos habían tenido que retirar a sus hijos de las escuelas porque ya no podían pagar las cuotas.
Varias de estas familias habían caído en ciclos de pobreza que persistían generaciones después, porque sin educación, sus hijos no habían tenido oportunidades de mejorar su situación. ¿Qué pasaría, sugirió Rodrigo, si usaras parte de ese oro para crear un fondo educativo para los descendientes de las víctimas, para asegurar que las futuras generaciones no siguieran pagando por los crímenes cometidos contra sus abuelos y bisabuelos? La idea resonó profundamente con Carmela. Ella misma había visto cómo la falta de educación limitaba las opciones de las personas, cómo la pobreza se perpetuaba a sí misma, cómo los hijos de los pobres estaban condenados a permanecer pobres, no por falta de habilidad o esfuerzo, sino simplemente porque las puertas de la oportunidad permanecían cerradas para ellos. Usar el oro robado para abrir esas puertas para las familias de aquellos a quienes se les había robado parecía una forma de justicia poética. Así que Carmela y Rodrigo establecieron un fideicomiso, que se financiaría con la venta gradual del oro encontrado en la mansión. El fondo pagaría por la educación de cualquier descendiente verificado de las víctimas de los hermanos, no solo escuela básica, sino también educación secundaria, y si los estudiantes demostraban aptitud, incluso universidad. El oro manchado de sangre se convertiría en libros, lápices, maestros, oportunidades. Los crímenes del pasado se transformarían en posibilidades para el futuro, pero Carmela fue más allá. Se dio cuenta de que la mansión misma, con sus docenas de habitaciones, podría servir un propósito. En lugar de venderla, en lugar de huir de ella, decidió transformarla en algo completamente diferente. La convertiría en una escuela para niños de familias pobres, para huérfanos, para aquellos que, como sus propios hijos, habían sido abandonados por el sistema. Las habitaciones que una vez habían albergado la opulencia criminal de los hermanos, ahora se convertirían en aulas dormitorios, una biblioteca. El gran comedor donde los hermanos habían celebrado banquetes mientras sus víctimas morían en la pobreza, ahora alimentaría a niños hambrientos. La casa dejaría de ser un monumento al pecado y se convertiría en un faro de redención. La transformación no fue fácil ni rápida. Carmela tuvo que vender más barras de oro, contratar constructores para reparar los techos dañados, reemplazar las ventanas rotas, restaurar la fontanería y la electricidad que nunca habían sido instaladas correctamente. Tuvo que encontrar maestros dispuestos a trabajar en una escuela con tan extraña reputación, a vivir en una mansión que todavía era conocida en toda la región como la Casa de los Susurros. Pero lentamente, con paciencia y determinación, la transformación comenzó a tomar forma. El primer grupo de estudiantes llegó 6 meses después de que Carmela encontrara el oro. Eran 12 niños de edades entre 7 y 14, algunos huérfanos, algunos de familias tan pobres que no podían alimentarlos, algunos descendientes directos de las víctimas de los hermanos. Carmela los recibió en el portón de hierro, que ya no parecía amenazante, sino acogedor, y los llevó a través de las habitaciones que había preparado para ellos. Los niños miraban todo con ojos grandes, incrédulos, de que este lugar enorme y extraño sería su hogar. Esa primera noche, Carmela esperó con cierta aprensión, preguntándose si los susurros regresarían, si las paredes asustarían a estos nuevos residentes. Pero cuando cayó la oscuridad, y ella se sentó en lo que ahora era su oficina en el primer piso, escuchando atentamente, no oyó nada. Los susurros habían cesado. Las paredes finalmente estaban en silencio. La casa había dicho lo que necesitaba decir, su secreto había sido revelado, la justicia, aunque imperfecta y tardía, finalmente estaba siendo servida. Y ahora la mansión podía descansar, podía ser solo una estructura de piedra y madera, en lugar de ser un receptáculo de culpa y sufrimiento. O al menos eso es lo que Carmela quería creer. Los primeros meses de la escuela fueron caóticos, hermosos y agotadores en igual medida. Carmela descubrió que administrar una institución educativa era infinitamente más complejo que simplemente sobrevivir día a día. Tenía que coordinar horarios de clases, asegurar que hubiera suficiente comida para todos los niños, mediar en conflictos entre estudiantes que venían de diferentes contextos, algunos de ellos traumatizados por experiencias que ningún niño debería haber vivido, y todo esto mientras seguía siendo madre de sus propios 3 hijos, que ahora tenían que compartir su atención con una docena de otros.
Lucero se adaptó rápidamente al nuevo arreglo, convirtiéndose en una especie de hermana mayor para los niños más pequeños, ayudándolos con sus tareas y consolándolos cuando extrañaban sus hogares o familias. Rosa era más reservada, prefiriendo observar desde la distancia, pero gradualmente comenzó a salir de su caparazón, especialmente cuando descubrió que varios de los nuevos niños compartían su amor por dibujar y pintar. Tomás, ahora de 4 años, simplemente aceptó que su casa de repente estaba llena de otros niños, como si siempre hubiera sido así, sin cuestionar por qué o cómo. Los maestros que Carmela había contratado eran una mezcla interesante. Estaba don Emilio, un hombre mayor que había sido profesor universitario, pero que había perdido su posición por razones políticas y que ahora enseñaba historia y literatura con una pasión que hacía que incluso los estudiantes más desinteresados prestaran atención. Estaba la señorita Ana, una mujer joven, apenas 20 años, que enseñaba matemáticas y ciencias con una paciencia infinita, repitiendo explicaciones tantas veces como fuera necesario hasta que cada estudiante entendiera. Y estaba el padre Miguel, un sacerdote que había sido enviado por la diócesis, más por obligación que por vocación, pero que para sorpresa de todos, resultó ser un excelente maestro de arte y música, capaz de sacar talentos de niños que nunca habían tenido acceso a pinceles o instrumentos musicales. Pero a pesar de todo el progreso, a pesar de toda la transformación visible de la mansión, Carmela no podía sacudirse la sensación de que algo permanecía sin resolver. Los susurros habían cesado, sí, pero ocasionalmente por las noches, cuando todo estaba en silencio y los niños dormían. Carmela caminaba por los pasillos y sentía algo, una presencia no malévola, pero tampoco completamente en paz. Era como si la casa estuviera esperando algo, como si supiera que la historia aún no había terminado completamente. Una noche, aproximadamente 1 año después de que la escuela abriera, Carmela estaba en el sótano buscando algunas cajas de libros viejos que había almacenado allí cuando notó algo que no había visto antes. La pared donde había encontrado el compartimento con el testigo emparedado, donde había descubierto el esqueleto y el libro de confesiones, tenía una grieta. No una grieta que hubiera estado allí antes, sino una nueva, una línea delgada en el mortero que se extendía desde el suelo hasta aproximadamente 1 metro de altura. Carmela se acercó y pasó su mano sobre la grieta, sintiendo que el aire que salía de ella era notablemente más frío que el aire del sótano. Presionó contra la piedra junto a la grieta y, para su sorpresa, toda una sección de la pared se movió hacia adentro como si fuera una puerta. Detrás había otro espacio, otro compartimento secreto, pero este era diferente. Era más grande, más elaborado, y claramente había sido diseñado no para esconder documentos o tesoros, sino para ser una habitación funcional. Había una mesa de madera todavía intacta con papeles esparcidos sobre ella. Había una lámpara de aceite vacía, y había algo más, algo que hizo que el corazón de Carmela latiera más rápido. En una esquina había un pequeño cofre de madera tallada con diseños intrincados. Carmela lo abrió con manos temblorosas, y dentro encontró no oro ni joyas, sino cartas. Cientos de cartas atadas en paquetes con cintas desteñidas. Las tomó y comenzó a leerlas, llevando el cofre de vuelta arriba, donde la luz era mejor. Lo que descubrió en esas cartas cambió completamente su comprensión de toda la historia. Las cartas eran de las víctimas, o más específicamente, de una víctima en particular. Una mujer llamada Mercedes, que había sido la prometida de uno de los hombres a quien los hermanos habían arruinado y posteriormente asesinado. Mercedes había escrito estas cartas durante un período de 10 años, documentando su búsqueda obsesiva de justicia, su intento de exponer los crímenes de los hermanos. Las cartas nunca habían sido enviadas, probablemente porque no había nadie a quien enviárselas, o porque era demasiado peligroso hacerlo, pero ella las había escrito de todos modos como una forma de mantener viva la verdad, de no permitir que los crímenes fueran olvidados. Y las cartas revelaban algo que ninguno de los otros documentos había mencionado. Mercedes afirmaba que los hermanos no habían actuado solos. Tenían un socio silencioso, alguien con conexiones políticas tan poderosas que había protegido a los hermanos durante años,
haciendo que fuera imposible que cualquier acusación contra ellos prosperara. Y ese socio seguía vivo, seguía en el poder, seguía beneficiándose de los crímenes cometidos décadas atrás. El nombre que Mercedes mencionaba una y otra vez en sus cartas era don Alejandro Mendoza, un hombre que ahora, en 1898, era uno de los políticos más prominentes de la región, un defensor público de la educación y la reforma social, un hombre cuya imagen aparecía regularmente en los periódicos, asociado con causas nobles y caritativas. Y según las meticulosas notas de Mercedes, había sido el cerebro detrás de muchos de los crímenes de los hermanos, proporcionando información sobre qué familias tenían propiedades valiosas, qué funcionarios podían ser sobornados, qué testigos necesitaban ser silenciados. Los hermanos habían sido las manos, pero Mendoza había sido la mente. Carmela se sentó con estas cartas esparcidas a su alrededor, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Habían hecho justicia parcial, habían expuesto los crímenes de los hermanos, habían comenzado a compensar a las víctimas, pero el verdadero arquitecto de todo el sufrimiento seguía libre, seguía respetado, seguía en el poder. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? Llevarla a Rodrigo el abogado significaría enfrentarse a alguien infinitamente más poderoso que dos hermanos muertos hace tiempo. Mendoza tenía recursos, tenía conexiones, tenía la capacidad de destruir no solo a Carmela, sino también la escuela que había construido todos los niños que dependían de ella. Pero no hacer nada significaría que Mercedes había escrito todas esas cartas en vano, que su búsqueda de justicia permanecería incompleta, que el hombre más culpable de todos seguiría sin pagar por sus crímenes. Durante una semana, Carmela no durmió casi nada atormentada por esta decisión. Finalmente, decidió hacer algo que era arriesgado pero que le pareció correcto. No iría directamente a las autoridades, no publicaría las cartas en los periódicos, en cambio le enviaría una copia de las cartas directamente a Mendoza con una nota simple. Sé lo que hiciste. Tus socios pagaron con sus vidas y sus reputaciones. Tú todavía tienes tiempo de hacer lo correcto. El mensaje era claro. Carmela le estaba dando la oportunidad de hacer alguna forma de restitución voluntaria, de usar su riqueza y poder para ayudar a las mismas familias que había ayudado a destruir. Si se negaba, si intentaba atacarla, entonces ella haría públicas las cartas y dejaría que el Tribunal de la Opinión Pública decidiera su destino. Envió el paquete por mensajero privado, asegurándose de que no pudiera ser rastreado hasta ella, y luego esperó. Durante 2 semanas no pasó nada, y Carmela comenzó a pensar que tal vez Mendoza simplemente ignoraría el mensaje que apostaría a que ella no tendría el valor de hacer públicas las acusaciones. Pero entonces, una noche, llegó un carruaje elegante a la mansión. De él descendió un hombre mayor bien vestido con cabello plateado y una presencia que comandaba atención. Era don Alejandro Mendoza en persona. Carmela lo recibió en lo que ahora era la sala de recepción de la escuela, rodeada deliberadamente por varios de sus maestros, y algunos de los niños mayores. No quería estar sola con este hombre, cuya capacidad para la violencia estaba bien documentada en las cartas de Mercedes. Mendoza la miró con una expresión que era difícil de leer, una mezcla de respeto y resentimiento, de miedo y curiosidad. «Usted es una mujer notable, señora Carmela», comenzó su voz suave, pero con un tono de amenaza apenas contenida. «Ha hecho mucho bien con esta escuela. Sería una tragedia que algo le sucediera, que algún escándalo o investigación la obligara a cerrar, que estos niños perdieran el único hogar estable que han conocido». La amenaza era obvia, pero Carmela no retrocedió. «Sería una tragedia», respondió manteniendo su voz firme, «así como sería una tragedia que un hombre respetado como usted fuera expuesto como el criminal que es, que su familia, su reputación, todo lo que ha construido sobre los huesos de sus víctimas, se derrumbara. ¿No sería mejor para todos si encontráramos una manera de que usted pudiera compensar al menos parcialmente el daño que causó sin destruir lo que ambos hemos construido?» El silencio que siguió a las palabras de Carmela fue tenso y cargado de posibilidades. Mendoza la estudió durante lo que pareció una eternidad, sus ojos calculando, evaluando, tratando de determinar qué tan lejos llegaría esta mujer que se atrevía a enfrentarlo.
Finalmente habló. Su tono había cambiado sutilmente. Ya no era puramente amenazante, sino más pragmático, como un hombre de negocios discutiendo términos. «¿Qué es exactamente lo que quiere, señora Carmela?», preguntó, y en esa pregunta, Carmela supo que había ganado al menos esta ronda. «Lo que quiero», respondió cuidadosamente, «es que use su considerable riqueza e influencia para crear un fondo permanente para esta escuela y para otras instituciones similares que sirvan a las familias que usted ayudó a destruir. Quiero que use su poder político para asegurar que las compensaciones que se están entregando a las víctimas de sus antiguos socios no sean bloqueadas o diluidas por la burocracia. Y quiero que lo haga discretamente, de maneras que no llamen la atención sobre la conexión entre usted y estos actos de caridad. En otras palabras, quiero que compre su redención sin admitir públicamente su culpa, pero pagando de todos modos el precio de sus crímenes». Mendoza sonrió una sonrisa sin humor que no llegó a sus ojos. «Está pidiéndome que financie mi propia exposición potencial», dijo, «que cree una evidencia documental de mi conexión con estas causas que algún investigador futuro podría usar para vincularme con los crímenes originales». «Es astuta, señora, más astuta de lo que esperaba». Carmela se encogió de hombros. «Usted es un hombre inteligente, don Alejandro. Encontrará maneras de estructurar sus donaciones a través de intermediarios, de crear suficiente distancia legal entre usted y los fondos. No me importa cómo lo haga, solo me importa que lo haga. Y en cuanto a la evidencia documental de su conexión, bueno, ya tengo esa evidencia en las cartas de Mercedes. Lo que estoy ofreciendo es la oportunidad de crear un legado diferente, uno donde las generaciones futuras lo recuerden como un filántropo en lugar de como un criminal. ¿No es eso mejor que la alternativa?». La negociación que siguió duró horas. Mendoza era duro e intentaba minimizar lo que tendría que pagar, pero Carmela se mantuvo firme. Había aprendido mucho en el último año sobre cómo funcionaba el dinero, sobre cómo tratar con hombres poderosos que estaban acostumbrados a intimidar y manipular. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Mendoza establecería un fondo fiduciario que proporcionaría ingresos anuales sustanciales a la escuela de Carmela y a 3 instituciones similares que se establecerían en otras ciudades de la región. También usaría su influencia política para asegurar que las compensaciones a las víctimas se procesaran rápidamente y completamente sin la interferencia burocrática habitual. A cambio, Carmela no haría públicas las cartas de Mercedes, al menos no mientras Mendoza cumpliera su parte del trato, y no mientras la escuela y los niños bajo su cuidado estuvieran protegidos. Era un pacto incómodo, un compromiso que ninguno de los dos encontraba completamente satisfactorio, pero que ambos reconocían como la mejor solución posible, dadas las circunstancias. Carmela no obtendría la satisfacción de ver a Mendoza públicamente castigado, pero obtendría recursos que cambiarían las vidas de cientos de niños. Mendoza no obtendría una exoneración completa, pero evitaría la humillación pública y la probable prisión. Después de que Mendoza se fuera esa noche, Carmela se sentó sola en su oficina, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había ganado en un sentido, había obligado a un hombre poderoso y corrupto a pagar al menos parte de su deuda con la sociedad, pero también sentía que había comprometido algo importante, que al no exponer completamente a Mendoza, había permitido que una forma de injusticia persistiera. ¿Era esta la clase de decisión que los adultos tenían que tomar, sacrificar la justicia perfecta por el bien práctico? Los meses siguientes trajeron cambios dramáticos. El fondo de Mendoza comenzó a fluir recursos que permitieron a Carmela expandir significativamente la escuela. Pudo contratar más maestros, reparar completamente la mansión e incluso comenzar la construcción de un nuevo edificio en los terrenos que albergaría aulas adicionales y un verdadero laboratorio de ciencias. El número de estudiantes creció de 12 a 45 y luego a 70. La escuela se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que Carmela había imaginado, inicialmente no solo un refugio para unos pocos niños desesperados, sino una institución educativa legítima que comenzaba a desarrollar una reputación de excelencia. Otros pueblos comenzaron a preguntar si Carmela estaría dispuesta a ayudarlos a establecer escuelas similares
usando el modelo que había desarrollado. Y con los recursos del Fondo de Mendoza, ella podía decir que sí. En los siguientes 5 años, se abrieron 3 escuelas más en diferentes partes de la región, todas siguiendo los mismos principios: servir primero a los más necesitados, usar la educación como herramienta de justicia social y crear comunidades donde los niños no solo aprendieran académicamente, sino que también sanaran de los traumas que habían experimentado. Carmela se convirtió en una figura cada vez más prominente en la sociedad de Veracruz, aunque su fama tenía un carácter peculiar. La gente la conocía como la viuda que había convertido la mansión maldita en una escuela, como la mujer que había expuesto los crímenes de los hermanos, pero pocos conocían la historia completa sobre Mendoza, sobre el oro escondido, sobre las verdaderas profundidades de corrupción que había descubierto. Y Carmela estaba bien con eso. Había aprendido que a veces la justicia más efectiva no es la que se proclama públicamente, sino la que se ejecuta silenciosamente. Sus propios hijos crecieron en este ambiente extraordinario. Lucero, ahora de 16 años, se había convertido en una maestra asistente particularmente talentosa para trabajar con los estudiantes más jóvenes y traumatizados. Tenía un don para hacer que los niños se sintieran seguros, para crear espacios donde podían procesar sus experiencias dolorosas y comenzar a sanar. Rosa había encontrado su vocación en el arte y había comenzado a enseñar clases de pintura y dibujo que se habían vuelto sorprendentemente populares, no solo con los estudiantes, sino también con algunos de los aldeanos locales que venían los fines de semana para aprender. Tomás, ahora de 8 años, era el favorito indiscutible de todos los niños más pequeños, un bufón natural que podía hacer reír a cualquiera, incluso a aquellos que habían olvidado cómo sonreír. Pero a pesar de todo el éxito, de todo el bien que se estaba haciendo, Carmela nunca olvidó las voces en las paredes, los susurros que la habían llevado a descubrir los secretos de la mansión. Mantuvo el compartimento secreto en el sótano, donde había encontrado el esqueleto del testigo emparedado, pero lo transformó en algo diferente. Lo convirtió en un pequeño memorial, una habitación de recuerdo donde colgó en las paredes los nombres de todas las víctimas conocidas de los hermanos, y donde colocó las cartas de Mercedes cuidadosamente preservadas en marcos de vidrio para que cualquier visitante pudiera leer su búsqueda incansable de justicia. No muchos visitantes iban allí. La mayoría de la gente encontraba el espacio demasiado sombrío, demasiado cargado de historia dolorosa, pero para aquellos que sí iban, para los descendientes de las víctimas, que querían entender qué le había sucedido a sus familias, el memorial era un lugar de validación, de reconocimiento, de la certeza de que su sufrimiento no había sido olvidado. Una tarde, varios años después del pacto con Mendoza, Carmela estaba trabajando en su oficina cuando recibió una visita inesperada. Era un hombre joven, de aproximadamente 25 años, bien vestido, con una educación evidente en su forma de hablar. Se presentó como Alberto Mendoza, nieto de don Alejandro. El anciano había muerto recientemente, dijo, y en sus papeles privados, Alberto había encontrado referencias a la escuela de Carmela y al fondo que su abuelo había establecido. Eso lo había llevado a investigar más profundamente y eventualmente había descubierto la verdad completa sobre los crímenes de su abuelo, sobre su papel en las atrocidades cometidas por los hermanos, sobre el pacto que había hecho con Carmela. «Vengo a disculparme», comenzó Alberto, su voz llena de una vergüenza que era claramente genuina. «No puedo deshacer lo que mi abuelo hizo, no puedo devolver las vidas que ayudó a destruir, pero puedo continuar y expandir lo que él comenzó bajo su coerción. Quiero duplicar el fondo que estableció, quiero asegurar que estas escuelas no solo sobrevivan, sino que prosperen. Y más que eso, quiero ayudar a hacer pública la verdad completa. Mi abuelo compró su silencio con dinero, pero él está muerto ahora, y yo no tengo interés en proteger su reputación a expensas de la verdad». Carmela estudió al joven frente a ella, viendo en él una sinceridad que su abuelo nunca había poseído. Pero también vio algo más. Vio el peso de la culpa heredada, la carga de saber que todo lo que tenía, su educación, su posición social, su riqueza, se había construido sobre el sufrimiento de otros. «No necesitas cargar con los pecados de tu abuelo, Alberto», dijo Carmela suavemente.
Pero si quieres honrar a las víctimas, si quieres realmente hacer justicia, entonces sí, ayúdame a contar la historia completa. No para destruir a tu familia, sino para asegurar que las futuras generaciones aprendan de estos errores, para que este tipo de corrupción y crueldad sea más difícil de ocultar en el futuro. Y así comenzó un nuevo capítulo. Con la ayuda de Alberto Carmela, compiló toda la evidencia, todas las confesiones, todos los documentos, todas las cartas en un libro, un registro histórico completo de los crímenes y de la búsqueda de justicia que los había expuesto. El libro fue publicado creando un escándalo considerable. Algunos de los descendientes de las familias involucradas, tanto víctimas como perpetradores, se enfurecieron por la exposición pública. Otros lo vieron como una catarsis necesaria, una limpieza de secretos que habían envenenado a múltiples generaciones. Pero lo más importante, el libro se convirtió en un texto educativo usado en las propias escuelas de Carmela y en otras instituciones de toda la región como una herramienta para enseñar no solo historia, sino también ética, justicia social y la importancia de la responsabilidad. 23. Los últimos años de la vida activa de Carmela como directora de la escuela estuvieron marcados por una sensación de culminación, de haber completado algo que había comenzado sin saber realmente hacia dónde la llevaría. La mansión que había comprado por $99, en un acto de pura desesperación, se había transformado tan completamente que era casi irreconocible. Las paredes que una vez susurraban con secretos enterrados, ahora resonaban con las voces de niños aprendiendo, jugando, curándose. Los pasillos, que habían sido siniestros y opresivos, ahora estaban llenos de luz de colores de los dibujos y pinturas que los estudiantes colgaban con orgullo, mostrando su progreso y su creatividad. El jardín, que había sido un cementerio de plantas muertas, ahora florecía con vegetales y flores cuidados por los propios estudiantes como parte de sus lecciones prácticas sobre biología y responsabilidad. La transformación era física, pero también espiritual. Carmela a menudo reflexionaba sobre el extraño viaje que la había traído aquí, sobre cómo su propia desesperación la había llevado precisamente al lugar donde podía hacer la mayor diferencia, sobre cómo los secretos más oscuros de la mansión habían contenido también las semillas de su redención. Los susurros que la habían aterrorizado durante esas primeras noches nunca regresaron. Después de que abrió la escuela, era como si las paredes finalmente estuvieran satisfechas, como si los fantasmas metafóricos de las víctimas finalmente pudieran descansar, sabiendo que su sufrimiento había sido reconocido y que se estaba haciendo justicia, aunque imperfecta en su nombre. Pero aunque los susurros sobrenaturales habían cesado, Carmela encontró que una nueva clase de voces llenaba su vida, las voces de los cientos de estudiantes que habían pasado por las puertas de la escuela, cada uno con su propia historia de dolor y esperanza, cada uno llevando consigo las cicatrices de la pobreza, del abandono, del abuso, pero también cada uno floreciendo bajo el cuidado y la educación que se les proporcionaba. Había historias de éxito que Carmela atesoraba. Manuel, un niño que había llegado a los 8 años después de que su familia fuera destruida por una enfermedad que mató a sus padres y lo dejó solo en el mundo, había crecido en la escuela y eventualmente se había convertido en médico, el primero de su comunidad en lograr tal cosa. Regresaba regularmente a la escuela para dar charlas sobre medicina y ciencia, inspirando a otros niños a soñar en grande. María, una niña que había llegado casi muda del trauma de haber presenciado violencia doméstica, había encontrado su voz a través del canto y ahora era una cantante conocida en toda la región, usando su fama para atraer atención a las causas de los niños abusados y abandonados. José, que había llegado como un adolescente enojado y violento, lleno de resentimiento contra el mundo que lo había tratado tan cruelmente, había encontrado paz a través del estudio de la filosofía y la religión, y ahora era un maestro él mismo, trabajando en una de las otras escuelas que el modelo de Carmela había inspirado. Estas historias y docenas de otras similares eran la verdadera recompensa de Carmela. No el reconocimiento público que ocasionalmente recibía, no los honores y premios que organizaciones educativas le otorgaban, sino el conocimiento de que vidas individuales habían sido cambiadas
que niños que de otra manera habrían sido olvidados por la sociedad habían encontrado un camino hacia algo mejor. Cuando Carmela tenía 53 años, finalmente decidió retirarse de la administración activa de la escuela. No porque estuviera cansada, aunque lo estaba, sino porque sentía que había llevado la institución tan lejos como podía, que necesitaba sangre nueva, ideas frescas para llevarla al siguiente nivel. Lucero, su hija mayor, ahora de 31 años, y con su propia familia, asumió el rol de directora. Había crecido literalmente. Dentro de las paredes de la escuela había absorbido la filosofía y los valores que la sustentaban, y Carmela sabía que estaba en buenas manos. La transición fue suave, más suave de lo que Carmela había temido, y pronto se encontró con tiempo libre, algo que no había tenido en décadas. Usó este tiempo para viajar, para visitar las otras escuelas que se habían establecido, siguiendo su modelo, para dar charlas en conferencias educativas, para escribir su propia memoria, documentando no solo la historia de la mansión y sus secretos, sino también las lecciones más amplias sobre educación, justicia social y el poder de la compasión para transformar incluso las situaciones más desesperadas. Pero siempre regresaba a la mansión, ahora simplemente llamada la Escuela de las Tres Lunas, en honor al nombre original de la propiedad, pero despojado de su connotación siniestra. Había una pequeña cabaña en los terrenos que había sido construida para ella, donde podía vivir tranquilamente, pero aún estar cerca de la institución que había creado. Desde la ventana de su cabaña podía ver a los niños jugando en el jardín, podía escuchar sus risas, sus gritos de alegría y frustración, el constante murmullo de vida joven en toda su intensidad. Y a veces, especialmente al atardecer, cuando la luz dorada del sol poniente bañaba las paredes blancas de la mansión, Carmela se sentaba en su porche y reflexionaba sobre el extraño arco de su vida. Había llegado aquí como una viuda desesperada, sin nada más que $99 y 3 hijos hambrientos. Había cruzado el umbral de esta casa aterrorizada, sin saber si sobrevivirían el primer mes. Había escuchado susurros en las paredes que la habían llenado de pánico, pero que eventualmente la habían guiado a descubrir secretos enterrados. Había encontrado evidencia de crímenes horribles, y en lugar de huir, había elegido quedarse y usar lo que encontró para hacer justicia. Había transformado un lugar de oscuridad en un lugar de luz, había tomado riqueza manchada de sangre y la había lavado, convirtiéndola en oportunidades para niños que de otra manera no habrían tenido ninguna. No era un final perfecto. No todas las injusticias habían sido corregidas. No todas las víctimas habían recibido completa restitución. Pero era un final bueno, y Carmela había aprendido a lo largo de los años que en el mundo real, lo bueno, a menudo, es lo mejor que podemos esperar. En sus últimos años, Carmela a menudo recibía visitas de antiguos estudiantes, ahora adultos con sus propias familias, que venían a presentarle a sus hijos, a mostrarle cómo habían resultado, a agradecerle por haberles dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Estas visitas la llenaban de una alegría profunda y tranquila, la confirmación de que su vida había tenido significado, de que las decisiones que había tomado, por más difíciles o comprometedoras que hubieran sido en el momento, habían sido las correctas. Una de estas visitas fue particularmente memorable. Un hombre de aproximadamente 40 años llegó con una adolescente tímida a su lado. Se presentó como Miguel, no uno de los estudiantes originales, sino el hijo de una de las víctimas de los hermanos criminales. Su familia había sido una de las que recibió compensación gracias a los esfuerzos legales de Carmela, y con ese dinero habían podido reconstruir su vida. Ahora su hija estaba por entrar a la universidad, algo que habría sido imposible sin la restitución que habían recibido. Había venido a agradecer a Carmela no solo por la compensación financiera, sino por haber tenido el valor de exponer la verdad, de no permitir que los crímenes permanecieran enterrados para siempre. Mi abuelo murió sin saber que había arruinado realmente a su familia, dijo Miguel, y eso lo atormentó toda su vida, pensando que había fracasado de alguna manera, que no había sido lo suficientemente fuerte o inteligente o trabajador. Pero gracias a usted, gracias a la verdad que reveló, ahora sabemos que no fue su culpa, que fue víctima de hombres malvados. Eso nos ha dado paz
Y esa paz vale más que cualquier cantidad de dinero. Carmela escuchó con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Esta era la validación que necesitaba, la confirmación de que las voces en las paredes no habían pedido venganza, sino reconocimiento, no habían querido destrucción, sino verdad. Y ella había tenido el valor de escuchar. Cuando Carmela murió a los 67 años, rodeada por sus hijos nietos y docenas de antiguos estudiantes, la escuela que había fundado estaba más fuerte que nunca. Lucero había expandido los programas, había incorporado nuevas metodologías educativas, había establecido asociaciones con universidades para asegurar que los mejores estudiantes tuvieran caminos claros hacia la educación superior. La Escuela de las Tres Lunas se había convertido en un modelo reconocido nacionalmente de cómo la educación podía ser una herramienta de justicia social, de cómo las instituciones podían servir no solo para impartir conocimiento, sino también para sanar trauma y construir comunidad. El funeral de Carmela fue simple, como ella había pedido, pero la procesión que acompañó su ataúd desde la mansión hasta el pequeño cementerio en las colinas cercanas fue extraordinaria. Cientos de personas caminaron detrás, incluyendo estudiantes actuales y antiguos maestros líderes comunitarios, representantes de otras escuelas que habían adoptado su modelo, e incluso algunos funcionarios gubernamentales que finalmente habían reconocido el valor de su trabajo. Y mientras bajaban el ataúd a la tierra y cada persona echaba un puñado de tierra encima, había un silencio, no el silencio opresivo y expectante que había llenado la mansión cuando Carmela llegó por primera vez, sino un silencio de respeto, de gratitud, de paz. Las paredes de la mansión nunca volvieron a susurrar. Los secretos que habían guardado durante décadas habían sido revelados, la justicia, aunque imperfecta, había sido servida, y la casa podía finalmente simplemente ser lo que era piedras y madera, un refugio para aquellos que lo necesitaban, sin el peso de crímenes no expiados presionando sobre cada ladrillo. La historia de Carmela se convirtió en leyenda, en la región transmitida de generación en generación, no como un cuento de terror, sino como una historia de valor y transformación. Se convirtió en el tipo de historia que las madres les contaban a sus hijos cuando enfrentaban dificultades aparentemente insuperables. El tipo de historia que recordaba a la gente que incluso de la mayor oscuridad puede surgir luz, que la desesperación puede transformarse en propósito, que una sola persona con suficiente determinación puede cambiar el destino de cientos. Y la mansión, que había sido comprada por $99, siguió en pie, sus paredes ya no susurrando secretos, sino resonando con vida, con aprendizaje, con las voces de niños que habían encontrado esperanza donde antes solo había habido miedo.